Buenos días a todos, bienvenidos a las jornadas de sensibilización de la Oficina de la PYME de Smart Cluster. Hoy con nosotros tenemos a Chesco Vilches. Buenos días, Chesco. Hola, buenos días. Hoy vamos a tratar metodologías, vamos a hablar de Agile, así que como siempre, pues la estructura de la jornada, pues yo intentaré hacer una pequeña presentación o por trasladaros lo que hacemos desde la Oficina Acelera PYME y el programa Acelera PYME. Ya posteriormente pues daré paso a Chesco para que desarrolle su temática y destinaremos 10 minutos finales a lo que puedan ser preguntas o consultas que podáis tener. El chat lo tenéis abierto, podéis dejar cualquier consulta en cualquier momento que se os ocurra. Si queréis hablar, porque a veces escribir es un poco tedioso, podéis levantar la mano y os abro el micro para que podáis pues, comentar lo que creáis conveniente. Por mi parte vamos a empezar ya. Primero de todo, pues explicaros qué son las oficinas Acelera PYME para que ubiquéis también qué es lo que hacemos. Las oficinas Acelera PYME es un programa de impulso a la transformación digital para la PYME española, financiadas por los fondos europeos y gestionada básicamente por Red.es. Ahora ya suena mucho más porque el kit digital está asociado a este programa. Y bueno, para, digamos, establecer una conexión más cercana con las pymes españolas, se han abierto pues, espacios donde podáis pues, venir a tener un asesoramiento en cuanto a la transformación digital. Entonces, estos espacios son las llamadas oficinas Acelera PYME, que están distribuidas en diferentes organismos sin ánimo de lucro. Nosotros estamos alojadas en Smart Cluster, una agrupación, un clúster donde se agrupan pues, diferentes empresas de toda la cadena de valor en cuanto a la transformación digital y Smart Cities. Esto que nos da pues, mucha facilidad de poder ayudaros en cualquier necesidad que podáis tener en cuestión de transformación digital. Representamos a todo tipo de empresas que podrían pues, dar solución a cualquier necesidad de transformación digital que tengáis. Nosotros, como Oficina Acelera PYME, ofrecemos, por un lado, unos servicios que no son consultivos, son básicamente de que procuren traccionar vuestra situación de transformación digital, ya sea iniciarla como ya sea desbloquearla en cuestión de buscar soluciones digitales que no habéis acabado de encontrar o poneros en contacto con proveedores que os puedan ayudar en vuestra situación. Hacemos también diagnósticos de madurez digital, esto nos ayuda mucho a conectarlo con el kit digital, que ahora entraremos muy brevemente. Para ver en qué situación estáis y ver pues qué categorías del kit digital os pueden ser más interesantes priorizar o qué otras ayudas pueden ser interesantes para conseguir vuestros objetivos. Nosotros tramitamos ayudas, como el kit digital sí que tenemos la capacidad de tramitarlas, o los cupones de Industria 4.0, y las demás pues os asesoramos en cuáles pueden ser interesantes para vosotros y os redirigimos un poco a que podáis avanzar en las diferentes ayudas. Esto sería la vertical de asesoramiento y acompañamiento. Como os comentaba antes, conectamos con el kit digital básicamente pues porque somos Oficina Acelera PYME oficial. El kit digital está funcionando muy bien como palanca para impulsar digamos, la voluntad de las empresas para abordar la transformación digital o por lo menos empezarla a plantear. En esta cuestión pues, os podemos ayudar tanto en la tramitación del kit como en la construcción de estas soluciones que subvenciona el kit digital. Y finalmente, si necesitáis conectar con agentes digitalizadores, como sabéis, el kit digital, para poder, digamos, ser beneficiarios de esa subvención, tenéis que trabajar con proveedores que estén registrados en el programa. Bueno, pues nosotros tenemos muchos socios que representan, digamos, a todas las categorías del kit digital y si necesitáis ayuda en este sentido, también os ayudamos a conectar con ellos. Y bueno, finalmente la segunda vertical, que es donde estamos hoy, ¿no? Que es esta parte de sensibilización y concienciación de la transformación digital. Como os comentaba al inicio, grabamos estas sesiones básicamente para generar un catálogo que os pueda servir y que os pueda ser útil para consultar cuando queráis en todo lo que nosotros consideramos
el grueso de la transformación digital, que son las categorías que veis aquí. Hablamos en las jornadas de, pues, de tecnología, de personas, de metodología, como puede ser hoy, estrategia y financiación. Al final lo que procuramos es que a través de los socios de Smartech podamos ofrecer todo un contenido relacionado con estas categorías y que vosotros podáis explorar cuáles os pueden ser más interesantes. Y a partir de ahí, pues y muchos de los ponentes, por ejemplo, hoy Chesco también lo es, ¿no? Es agente digitalizador, ver también cómo el kit puede incluso financiar alguno del contenido que se explica en estas jornadas. Así que siempre procuramos que todo lo que se habla en estas jornadas os sea útil y si además puede ser financiado, pues mejor. ¿De acuerdo? Así que, bueno, mi nombre es Pau Castillo, soy asesor en transformación digital y responsable de la oficina de la PyME de Smartech Cluster. Queda a disposición para tratar cualquier tema. Hago la puntillita, si a día de hoy todavía no habéis escuchado hablar del kit digital, por favor, contactar conmigo, que estaré encantado de explicaros cómo funciona y mirar de acelerar el proceso. Así que nada, ya por mi parte, Chesco, te cedo la palabra. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a Smartech por darme la oportunidad una vez más de poder aportar valor con estas charlas. Os voy a compartir la presentación. Os pido primero disculpas porque he detectado que hay algún problema en el paso de las slides y entonces que saltan algunas veces, entonces lo voy a presentar así. Yo sé que no es lo ideal, pero voy a intentar que no hagan saltos raros, ¿vale? Bien. Esta sesión es para aportarte soluciones que conviertan las amenazas del entorno en tu fortaleza competitiva. Perdón. Esta fortaleza competitiva que va a responder a las amenazas del entorno. Y para ver un poco estas amenazas cuáles son, un poco primero quería hablar de la experiencia que tenemos en LinkedIn CG. Llevamos años trabajando para pequeñas y sobre todo para microempresas, para pequeñas pymes y para startups, optimizando los procesos, digitalizando con el kit digital, como decía Pau antes, y sobre todo intentando aunar dos cosas que son muy importantes. Por un lado, todo el conocimiento y las mejores prácticas de las medianas y grandes empresas. Yo estuve trabajando varios años como director de operaciones en empresas medianas y grandes y creo que hay muy buen conocimiento y muy buenas prácticas ahí, pero también hay mucha agilidad y mucha capacidad de poder dar valor al cliente en las pequeñas y en las microempresas. Y creemos firmemente en LinkedIn CG que esta unión de los conocimientos y las mejores prácticas de las grandes empresas y la agilidad de las pequeñas empresas es el secreto del éxito. Y por eso que nos dedicamos a unir estos dos mundos, ¿no? Vamos a hablar sobre todo de esta variabilidad, esta situación que tenemos actualmente y por qué esta situación tiene una respuesta en ser ágiles, en practicar la agilidad. Veremos también cómo hacemos este proceso de transformación y algunos ejemplos de casos de éxitos con los que ya tenemos datos finales después de esta transformación. Vamos a dar una vuelta rápida, aunque yo creo que con todo lo que nos ha pasado en los últimos años, creo que ya tienes bastante claro que la variabilidad ha venido para quedarse, ¿no? Pero sobre todo vamos a hablar primero de qué es variabilidad. En una visita que hice hace unos días a unas bodegas, las bodegas Peralada que están en Girona, explicaban en la visita que han pasado de tener 80 silos a tener 185. Esto no lo han hecho para incrementar la capacidad, su capacidad es la misma. Lo que han hecho es conseguir tener más posibilidades de poder hacer el tratamiento del vino en más formas diferentes. Tienen algunos silos grandes todavía, pero tienen sobre todo muchos pequeños. Y han entendido que la variabilidad en su negocio, en el negocio del vino en este caso, está en tener diferencias de lotes muy cambiantes, desde muy pequeñas hasta muy grandes. Y esta es una de las variabilidades. Cada vez tenemos peticiones de servicios o pedidos de clientes donde la cantidad que nos piden es desde muy pequeña hasta muy grande y tenemos que convivir con estos lotes o estas cantidades de trabajo en proyectos que son muy diferentes entre muy pequeñas y muy grandes. La otra variabilidad es que hay momentos en que tenemos mucha carga de trabajo en algunas áreas junto con muy poca carga de trabajo en otras áreas, porque el mix de tareas que tenemos en estos pedidos cambia. A veces nos subcontratan una parte, a veces nos piden que hagamos todo el proceso, a veces, bueno, estos mixes
hacen que el reparto de tareas entre nuestro equipo sea difícil de poderlo estandarizar. Otro ejemplo de variabilidad. Aquí tenemos, por ejemplo, la variabilidad en la información. Esta es una foto de un periódico del jueves de la semana pasada, de La Vanguardia, donde dice que el paro crece hasta el 12,6. Bueno, en el gráfico de la derecha, que es el del paro, no se ve que crezca mucho. Entonces, la variabilidad en la información y en la calidad de la información, creo que desde la época del señor Trump y un poco más atrás, también hemos aprendido que esta variabilidad existe, ¿no? Pero en cualquier caso, aparte de la anécdota del titular, también he puesto aquí pues, esta variación en el nivel de ocupación, que vemos que pues, a lo mejor durante 5 años ha tenido una tendencia clara, pero en los últimos 3 ha variado mucho. Y abajo tenemos un gráfico del PMI, que es un índice de confianza de los compradores, en este caso de Alemania, que se publica en esta revista en Trading Economics, en que también se ve que todas las tendencias que ha habido de varios años, de golpe ahora, pues sufren variaciones muy importantes, ¿no? Con lo cual, la variabilidad, entendida, como decíamos antes, es algo que está ahora ya entre nosotros. Pero introducimos otra variabilidad más, que es la de las personas. En este diario digital, que tiene una cierta tirada y un cierto renombre, encontramos un titular de hace unos días también, que dice que la rotación en las empresas es ahora del 21%. La rotación entendida como la cantidad de personas que entran o salen de la empresa, o la media entre las que entran y las que salen, para ser más exacto, es del 21% sobre el total de la plantilla. Y que el 60% aproximadamente de las empresas tienen dificultades para reponer a las personas. Y es porque esto es otra variabilidad, ya no solamente de nuestros clientes, también de las personas que trabajan en nuestras empresas, que se marchan, cambian de empleo, ¿no? Bien, con toda esta variabilidad, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos transformamos para afrontar esta variabilidad? Pues en este artículo del Harvard Business Review dice, para liderar esta incertidumbre, lo tenemos que hacer a través de nuestro mindset, de nuestro prejuicio, de nuestra visión de cómo es el sector o la empresa. Y lo que dice primero es, tenemos que aceptar el cambio. Y aceptar el cambio supone que esta variabilidad la tenemos que afrontar con células de trabajo flexibles, que tengan capacidad de poder gestionar su trabajo de una forma interna, tal y como decidan que lo quieren hacer. Después veremos por qué y cuál es el paradigma que tenemos hoy que nos pone un palo en las ruedas en este aspecto. El segundo es transformarnos, no podemos transformarnos como una página que se gira. Tenemos que transformar en pequeñas cosas con pequeños equipos. Después veremos un poco más de detalle también. Dar tiempo a cada miembro del equipo a llegar a este nuevo paradigma. No todos se transformarán de golpes. A veces vamos a transformaciones de empresas que nos dicen, sobre todo coged a esta persona que es la más difícil y transformadla. Y les decimos, no, no podemos transformar a las personas. Ellas se transformarán a su ritmo. Hay que formar a las personas en herramientas Agile y Lean. La transformación no se hace solamente colocándolas delante de una nueva forma de trabajar, sino que hay que prepararlas, hay que darles herramientas. Primero a aquellas más proclives al cambio y poco a poco al resto. Y finalmente, y ligando lo que os decía ahora mismo, celebrar los éxitos para ir acumulando personas en este nuevo entorno, en este nuevo paradigma. El otro día hacía una encuesta en internet para preguntar a mis contactos qué debía hacer ante los continuos cambios que los clientes piden en ofertas, en servicios y demás, ¿no? Y curiosamente, aunque había varias opciones, estaban muy polarizadas entre la opción de, bueno, hay que hacer más esfuerzo para entender lo que el cliente quiere, y otro de lo que hay que hacer es convertir esto en mi ventaja competitiva e irme adaptando a medida que lo que el cliente pide. Ciertamente, y aquí pongo unos saboteadores que encontré también en algunas publicaciones, la variabilidad está aquí y tenemos que adoptarla como parte de nuestra ventaja competitiva. Pero existen saboteadores que hacen que el 50% de las personas que responden a esta encuesta dijeron que no, que lo que hay que hacer es continuar con la visión de entender bien lo que el cliente quiere al principio. Esto supone que no tenemos muy claro todavía por qué queremos adoptar Agile, por qué queremos ser ágiles y cómo va a impactarnos positivamente.
porque en algunos casos, algunas empresas tienden todavía a explicarles qué tienen que hacer los equipos y cómo tienen que hacerlos. Un poco ligado con este principio de Taylor, de que hay que repartir las tareas en silos, en diferentes áreas. Evidentemente, como dice el cuarto punto, Agile la agilidad no es una panacea y vamos a tener problemas implantando Agile. Sobre todo porque en la dirección puede haber el paradigma también de mantener la forma de hacer o el liderazgo existente ya. Es decir, para resumir, la transformación es necesaria, pero no es fácil. Y existen muchos prejuicios que tenemos en nuestro día a día para no llevarla a cabo. En LinkedIn CG utilizamos una herramienta que se llama Sharpa, que nos da una visión general sobre todo de las personas. Arriba a la izquierda tenéis pues, una serie de indicadores sobre la cultura de empresa. ¿Cómo es? La parametrizamos, le damos valores. ¿No? Le damos valores a la implicación de las personas a nivel de su salario, de su comunicación, de su entorno. Ponemos también número a los estilos de liderazgo, que pueden ser pues, más sociales o proteccionistas, más patriarcales, más de servicio o más de liderazgo alfa, más de liderazgo orientado al reto. Y también hacemos un mapa de los canales de comunicación prioritarios dentro de la empresa. Porque al final una transformación hay que hacerlo con las personas y es necesario entender cuál es el mapa de comunicación, de cultura de empresa, de estilos de liderazgo, de motivaciones de las personas antes de empezar a trabajar, ¿no? Una vez que hemos hecho esto, sí que podemos hablar de poner una agilidad técnica, pues para enseñar a utilizar paneles Kanban, para poder utilizar todo tipo de herramientas ágiles, Scrum, pero, ¿cómo decir? La agilidad técnica la podemos encontrar en muchos sitios. Nosotros somos centro formador oficial de Scrum Manager, hacemos muchos cursos sobre Scrum Master, Product Owner, sobre Kanban, técnicas Lean. La agilidad técnica se puede conseguir y muchas empresas me consta que lo están haciendo porque trabajamos con muchas de ellas para formarlas. Pero hay otro eje, que es la agilidad organizativa. Y esta es la que se necesita para poder llegar a la agilidad completa. Hay empresas que empiezan por la agilidad organizativa también, pero son las menos. Entonces, la propuesta que hacemos es, por un lado, establecer en estos 8 ejes cuál es el nivel de utilización de cada uno de estos 8, dijéramos, principios de agilidad operativa, que, insisto, es relativamente fácil de poder obtener. Esta metodología es de Scrum Manager, está muy procedimentada y lo que hacemos es valorar de cero, que significa que se utiliza muy poco la entrega o se enfoca poco a la entrega de valor o a la mejora continua o al desarrollo interactivo, en fin, cada uno de estos 8 ejes, nuestro trabajo en el día a día, o si se utiliza de forma muy frecuente y suficiente. Parametrizamos cada uno de estos valores y también parametrizamos cuál es la predisposición al cambio. Estos 3 iconos intentan ser el icono de una boya, es decir, no hay cambio posible. El icono de un velero en que, bueno, según la situación sí que avanzamos en estos ejes, o el icono de una barca motora en el cual somos proactivamente activos a la hora de cambiar cada uno de estos ejes. Y finalmente valoramos el impacto que cada uno de estos ejes tiene en nuestro sector, en tu empresa. Con esta visión podemos tener un diagnóstico actual de tu situación, pero también a partir de aquí hacemos un plan de trabajo conjunto para ver cómo tenemos que movernos hacia la siguiente fase. Lo mismo hacemos con las dimensiones organizativas, tanto la parte cultural, donde hablaríamos de cómo se trabaja la asertividad en tu empresa, cómo se valora el talento, cómo de claros son los compromisos o los objetivos que tienes en tu empresa, qué nivel de confianza y de entorno de trabajo seguro, que es algo que tiene mucho que ver con la confianza, hay en tu empresa. Todo esto lo parametrizamos y también establecemos cuál es el nivel de cambio, de transformación actual. Y lo mismo con la dimensión más estructural, más organizacional, que es si la estructura está suficientemente desjerarquizada, porque el trabajo en células
hemos dicho antes que es la respuesta a la variabilidad. El trabajo en células nos permite poder afrontar cualquier mix de trabajo diferente, como decíamos al principio, respecto al trabajo tailorizado o sectorizado, en el cual ahí tenemos poco que poder hacer a nivel de poder afrontar mixes diferentes, ¿vale? Y también el propósito común, es decir, que existe una forma común de trabajar y de afrontar los retos que podamos tener en la empresa. Un punto muy importante por el que pasamos también, y es el soporte de la dirección o el soporte de los sponsors de este proyecto. Trabajamos estas 5 dimensiones: la implicación de la directiva o del sponsor, la compatibilidad de las culturas que queremos implantar respecto a la cultura de la dirección, los recursos que se ponen a disposición, la formación, el nivel de formación que se hace y el acompañamiento que estos directivos y directivas hacen del proyecto. ¿Por qué? De nuevo, porque podemos quedarnos en la parte operativa, podemos formar a las personas en Scrum, en Kanban, en Product Owner, pero si queremos realmente un cambio organizacional, necesitamos que la dirección esté implicada para que realmente ese cambio llegue a todas partes y se mueva con fuerza, se mueva con capacidad de poder cambiar nuestra forma de afrontar este entorno. ¿Okay? Bien, con todo esto, lo que acabamos haciendo es una situación inicial y también un planning en 3 dimensiones. La dimensión operativa, que insisto, tiene que ver mucho con las formaciones que podéis ver en muchos sitios, que nosotros también hacemos. La dimensión de cultura de empresa, que es algo más intangible, es, pues como decía, cómo de asertivos, cómo valoramos el talento, si realmente estamos buscando el talento dentro de la empresa, si lo promocionamos, la claridad y los objetivos y la confianza que existe para poder plantear cualquier tipo de conflicto o de situación, y después esta dimensión estructural. Y establecemos un plan. Aquí voy a hacer un pequeño paro antes de hablar de casos de éxitos. Los planes son diferentes para cada empresa. En tu empresa será diferente de cualquier otra porque el dibujo de estas 3 dimensiones de tu empresa no se va a parecer probablemente a ningún otro. También porque el impacto, que es esta casilla más punteada que tenemos a la derecha, lo vas a decidir tú. Vas a decidir qué parámetro de cada uno de estos diferentes parámetros de cada eje va a tener más impacto en tu negocio. Y por lo tanto, estableceremos un proceso de cambio customizado, específico para tu empresa, según la idea que tú tengas de cómo cada uno de estos elementos va a impactar en tu negocio. Pero también customizado o adaptado, mejor dicho, a las personas de tu empresa. Hemos visto antes este tablero DISC, en el cual cada una de las personas tiene unos, dijéramos, vías de comunicación prioritarias, pero además cada persona tiene un ritmo de adopción del cambio diferente. Y estos son los 3 elementos muy importantes a la hora de definir el cambio. ¿Cómo vamos a hacer el cambio? El primero es saber dónde estamos, cómo impacta y cómo queremos avanzar. El segundo es cuáles son los canales de comunicación que las personas tienen, cómo van a sentir este cambio cada una de ellas, si lo van a sentir desde un punto de vista más social o más personal, o lo van a sentir de una forma más, dijéramos, más emocional o más racional. Aquí encontramos diferentes combinaciones. Y por último, y también muy importante, cuál es el ritmo de adopción del cambio de cada persona. Los cambios, como decíamos en un momento al principio, no se pueden hacer de golpe. Habrá un pequeño número de personas, un 10, un 5% de personas en tu empresa que va a ver esta situación, la va a reconocer y la va a tomar como un reto y como una posible mejora para poder cambiar, pero inicialmente habrá un 85% de personas que se van a quedar viendo a ver de qué va esto. Y ese 85% lo vamos a ir incorporando de forma progresiva. Y eso requiere de una planificación muy específica y muy adaptada a tu caso concreto. Bien, para ir un poco a la práctica, vamos a poner algunos casos de éxito aquí. Bueno, aquí tenemos la fotografía de una empresa. Este caso es una empresa dedicada a productos de belleza
y esto es la aplicación de Agile, en concreto la parte operativa de un panel Kanban para un departamento de recursos humanos. En esta empresa el departamento de recursos humanos tenía 5 personas, tenían un nivel de colapso de tareas tremendo, un nivel de tensión con diferentes entornos y diferentes clientes internos muy grande, y también un nivel de supervisión muy, muy grande. Por poner un ejemplo, el nivel de supervisión es esta columna aquí que tiene solamente 4 post-its de color rosa. Poniendo en marcha esta operativa Agile, en este caso de Kanban, lo que consiguieron es reducir mucho la validación de tareas que se tenían que hacer. La dirección de recursos humanos ya no valida la mayor parte de las tareas. Han conseguido un flujo continuo de tareas que les permite predecir cuánto tiempo van a tardar en hacer una tarea nueva. Han definido en la parte de la izquierda de este panel un filtro entre tareas posibles que pueden hacer y las que realmente están recogiendo documentación para poderla iniciar, que serían las 2 primeras columnas. Y han definido también las tareas que quieren comenzar, el nivel de tareas que necesitan comenzar. Y además han establecido una operativa de todas las tareas, a medida que las van acabando, las dejan justo a la izquierda de la línea para en la reunión diaria pasarlas al paso siguiente. Esto no solamente les ha permitido trabajar de una forma más tranquila, además les ha permitido entender que no necesitan más personal, que al principio creían que era así, pero además, y creo que es lo más importante, ahora están transfiriendo esta cultura Agile al resto de la empresa. Lo están transformando en el resto de las operativas de las empresas, porque todos se han dado cuenta que trabajar todos en todas partes, porque cada uno de estos canales se refiere a los diferentes clientes que tienen en la empresa, y los colores son las tareas que cada persona diferente hace, y como veis aquí todas las personas trabajan para todos los clientes, pues esta forma de trabajar es una ventaja competitiva muy importante para ellos. En paralelo, y aquí os pongo algunos de los insignias que se consiguen a través de Scrum Manager, pues esto lo han hecho con una formación, en concreto de Kanban, que les ha permitido entender toda la parte operativa. Pero hay otras formaciones, que aquí las tenéis también, respecto a cómo implantar Agile, no solamente operativamente, sino también de forma organizativa y estructural. Otro caso es el de esta otra empresa. Esta empresa se dedica a la organización de eventos, y lo que han hecho aquí es implantar, en este caso Scrum, porque los eventos son diferentes en cada caso, para entender cuál es la necesidad del cliente y poderse adaptar iterativamente durante el proyecto en el cliente. Aquí la organización ha cambiado drásticamente, porque esta empresa dedicaba muchas personas y un departamento entero a entender qué quería el cliente antes de empezar a trabajar. Actualmente este departamento no existe. El cliente da unos requisitos iniciales y las personas que trabajan en la organización del evento han integrado a este departamento de requisitos, y lo que hacen es iterativamente con el cliente ir entendiendo las necesidades para llegar al final a organizar el evento que realmente el cliente quiere al final, aunque inicialmente el cliente tuviera una idea diferente. ¿Okay? Esto lo hemos hecho a través de una formación como Scrum Master y como Product Owner, y lo que han conseguido actualmente es un nivel de negocio mucho mayor, porque lo que han hecho es adaptar su organización al entorno que actualmente los clientes tienen. Bueno, para finalizar, algunos datos. ¿Qué es lo que conseguimos? Tener el 85% de las personas motivadas. Uno de nuestros clientes nos vino a ver porque decía, mira, en mi empresa hemos digitalizado muchas cosas, pero el 85% de las personas no las usan. Utilizan el método anterior. Y es porque, en este caso, la digitalización o cualquier proyecto de transformación, si se hace por inmersión, dijéramos, invasión, por implantación a todas las personas, va a haber un porcentaje muy grande de personas que no entienden por qué hacer el cambio, que le van a ver muchas ventajas al sistema actual y muchas desventajas a un sistema nuevo. Y por lo tanto, la adopción cuesta mucho tiempo y además mucho dinero. En otros casos, lo que se ha conseguido es reducir al 30%
en un 30% el tiempo de entrega a los clientes. Y eso se hace porque se entiende mejor que la disponibilidad, en algunos casos, como en el segundo y en el tercero, la disponibilidad de materias primas también forma parte de la agilidad. La manera en que compramos las materias primas. No es lo mismo comprar una materia prima en lotes de 2 meses de consumo que comprarla en lotes de 1 semana de consumo. Esto incrementa la disponibilidad de materiales y, por lo tanto, reduce el plazo de entrega al cliente, porque también el nivel, la cantidad de pasos que tenemos que atravesar en la empresa para que un pedido pase de la recepción del pedido a la entrega, la vamos a reducir. ¿Y estos pasos cómo los reducimos? Porque vamos a trabajar en células de trabajo, donde todas las personas de esta célula van a trabajar para este cliente. Con lo cual, las pilas de trabajo de unos a otros desaparecen y el trabajo se va a realizar conjuntamente en reuniones diarias de 5 minutos, donde vamos a ir viendo cómo avanza el trabajo. También hemos conseguido, aparte de esta reducción de stocks y de disponibilidad del 50%, ligada a esta compra también ágil, a este suministro, a esta logística ágil de la que hablaba hace un momento, hemos conseguido también en almacenes, por ejemplo, reducir la variación de stock, porque hemos introducido una célula de trabajo dentro de un almacén en el cual la logística y la fabricación las hemos integrado en una sola célula. Y todos son responsables del control de los stocks, que es parte de las variaciones de stock que aparecen en los almacenes. Finalmente, decir que la gran ventaja o el gran cambio que conseguimos, aparte de la motivación de las personas, en que conseguimos casi el 85% del total, es en la reducción de los retrabajos. Gran parte de los proyectos en los que trabajamos tienen un nivel de retrabajos final muy grande, sobre todo en servicios, donde lo que se pensaba que el cliente quería no es lo que al final dice que quiere en la última entrega. Y con la aplicación de la agilidad organizativa y operativa, conseguimos que esta adaptación a los requisitos del cliente la hacemos durante el proceso. Tu proceso va a ser adaptativo a lo largo de todo el proceso, de manera que el producto final que entregas al cliente es el que el cliente quiere, aunque lo hayamos descubierto conjuntamente con él a lo largo del proceso. Bien, ¿y todo esto para qué? Pues para conseguir tiempo. Todas estas mejoras las vas a revertir en conseguir tiempo para mejorar el negocio, para pensar nuevas estrategias, para encontrar nuevos clientes, nuevos productos, nuevos mercados. Todo esto lo que hace es liberar tiempo, y de manera que tu negocio va a ser más robusto y más grande. Estas son algunas de las empresas con las que trabajamos. En el caso de Smartec, que está aquí, y Scrum Manager, son partners con los que aplicamos Agile y también utilizamos su conocimiento para poder incrementar la aplicación de Agile organizativa y operativa en la mayoría de las empresas con las que trabajamos, y el resto son empresas con las que trabajamos actualmente. Algunas de ellas son del sector del software o de la creación de equipos informáticos, como por ejemplo Kenos, que es tanto de software como de hardware, pero Eurecat, que es un centro tecnológico que es bastante conocido, o LACME, que es pues, una empresa del sector químico, entre otros ejemplos. Así que, bueno, os agradezco vuestra atención. Aquí os dejo mi correo para cualquier consulta que tengáis, tanto en la parte operativa como en la parte organizacional. Si os interesa este proceso de transformación, si tú sientes que en tu empresa esta transformación organizacional, aunque ya se haya hecho la operativa, es necesaria y es el momento adecuado para hacerla, pues te invito a que contactes conmigo y te puedo dar bastante más información. Muy bien, Chesco, muchas gracias. Ahora, si alguien quiere preguntar cualquier aspecto que quiera ampliar información, podéis levantar la mano, os abro micro o incluso tenéis el chat abierto. La verdad que, bueno, al final, yo lo que me gustaría también pues, añadir, ¿no? que al final, cuando hablamos de transformación digital, hay que contemplarlo como un todo, que es lo que comentábamos, ¿no? En el momento que pues implementamos automatización dentro de la empresa, empezamos a tener una rapidez que, digamos, la gestión y las metodologías de trabajo tienen que alinearse.
si no estamos en un entorno que va muy rápido, en una operativa que hemos digitalizado y que va muy rápida, y la metodología de trabajo interna pues también debe ser alineada con todo esto. Es un poquito la visión, ¿no?, holística de la transformación digital que sí que pues procuramos trasladaros para que entendáis la necesidad de este tipo de metodologías. Porque, bueno, como has dicho, ¿no, Chesco? Al final, en el momento que trabajas en la incorporación de metodologías nuevas o de tecnología en la organización, siempre tienes esa reticencia digamos, de las personas que van a utilizar todo esto, ¿no? Y es importante el entendimiento y el saber por qué se hacen o se incorporan estas metodologías. Eso es, eso es. Esto es un tema muy, muy importante, Pablo, el que tú comentabas ahora. Estos 5 saboteadores que ponía en la presentación realmente son gran parte del problema en la implementación de la digitalización en las empresas. Porque a veces digitalizamos procesos y la empresa no tiene, hay personas que no tienen claro para qué se digitalizan. Si ya estaban digitalizados, ya funcionaban bien. O por qué se digitaliza y se da la oportunidad de que se tenga mucha más acceso a la información, pero al mismo tiempo se continúa diciendo qué tiene que hacer cada uno y cómo tiene que hacerlo, ¿no? Y la parte esta de la tailorización, ¿no? Que también es muy, muy importante. La digitalización está bien, pero si solamente nos quedamos en digitalizar y no conseguimos que haya una capacidad de poder adaptar la estructura de la empresa a las necesidades de cada caso, nos encontraremos con lo típico, ¿no? La queja de una persona que dice, bien, está todo muy digitalizado, perfecto, pero yo cada vez tengo más trabajo y la digitalización no me permite poderlo acabar. ¿Y eso por qué pasa? Pues porque la variación de la carga de trabajo ha hecho que puntualmente un cierto departamento, y subrayo la palabra departamento porque la raíz del problema está ahí, un cierto departamento tenga mucho más trabajo, aunque lo hayamos digitalizado. Y resulta que ese departamento necesita más recursos. Entonces, le contratamos a alguien a ese departamento. Al cabo de un tiempo, el mix de trabajo se balancea a otro departamento. El que ya tiene una persona más no va a decir que le sobra. Y en cambio vamos a tener otro departamento que va a decir, ahora soy yo el que tiene mucho trabajo y necesito más personas. Y entonces, el hecho de trabajar por silos, por trabajar por diferentes áreas, conlleva que la variación de necesidad de trabajo nos provoque problemas, porque siempre habrá alguien que tendrá demasiado trabajo. Entonces, la manera de romper eso es unir a varias personas de diferentes departamentos en una célula donde todas ellas son capaces de poder hacer toda la tarea que se necesita hacer para un determinado segmento de cliente, vamos a decir. Con lo cual, al final, lo que vamos a crear organizativamente son diferentes células para diferentes segmentos de clientes. Pues puede ser segmento de cliente europeo, segmento de cliente microempresa. De esta manera, vamos a poder eliminar estos impedimentos organizacionales que Kanban y Scrum y todo lo que conocemos operativamente no nos explican, no nos dicen cómo hacer con esa parte. Entonces, la agilidad organizativa sí que nos da soluciones a eso. Claro, hablaba sobre todo del impedimento de que la cultura de la dirección no cambie, porque llega un momento en que cambiar la organización es difícil, pero se puede hacer, tener herramientas operativas también se puede hacer, pero el paradigma de la dirección es la principal ventaja del cambio. Yo tengo un cliente que eso lo entendió hace 3 años, antes de la pandemia, y están creciendo como la espuma, porque el paradigma que tiene la dirección es: necesito que las personas de mi empresa sean como pequeños empresarios, sean como startups dentro de la empresa y que aporten valor con los clientes. Y están creciendo muchísimo, porque aunque la visión estratégica ya estaba, ellos son motores de este cambio organizacional. Y esa es es como las 3 patas, ¿no? No solamente la parte operativa, no solamente la organizacional, sino que además la pata de la visión del empresario, de la empresaria, de la dirección de la empresa, sea motor en ese cambio. Y con esas 3 se llega muy lejos, muy lejos. Y se convierte
un poco para volver al título de la sesión de hoy, se convierte en una amenaza, que es la variabilidad, que sabemos que está ahí, se convierte en nuestra ventaja competitiva. Y eso da éxitos asegurados. Está claro que la transformación digital es más que tecnología, y esto lo hemos dicho muchas veces aquí, y en gran parte los fracasos en proyectos de transformación digital se deben a no poner foco en esa parte más de cultura organizacional, ¿no? De poner el foco tal vez, ¿no?, de que los responsables de la incorporación de esta tecnología sean los empleados sin saber por qué la tienen que adoptar, ¿no? Y al final, pues la conclusión es que esa visión tiene que venir desde estas posiciones más directivas. Así que os invito a todos a que lo tengáis en cuenta. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Por nuestra parte, pues informaros que con SmartTech y Lean 5G se han organizado 2 cursos relacionados con todo lo que se ha hablado hoy aquí. Uno es el 17 de enero, donde se hablará sobre la gestión agile de proyectos. Y luego tenemos otro el 7 de marzo sobre transformación agile y product owner. Todos los cursos son bonificables y durante el día de hoy os pasaremos un correo con más información por si queréis echar un vistazo pues, del temario y en qué va a consistir. Sobre todo, pues, recordaros que estamos a disposición para ampliar la información que necesitéis, tanto por mi parte como por parte de Chesco. Bueno, si no tuviéramos ninguna cuestión que querráis comentar, lo dejaríamos aquí. Vale, pues nada, informaros que el martes que viene trataremos la utilidad del blockchain en la trazabilidad. Como siempre, pues vamos ofreciendo este tipo de jornadas en diferentes ámbitos para que podamos encontrar la utilidad de tecnología, de metodologías y todas estas categorías que hemos comentado hasta ahora. Así que yo por mi parte, Chesco, agradecerte una vez más. Un placer que hayas estado hoy aquí con nosotros, agradeceros a todos que hayáis podido asistir y nada, os invito a que nos veamos en las próximas. Así que nada, que tengáis muy buen día. Muchas gracias, igualmente.